Muy buenos días, mis queridos hermanos, a los que ya están conectados y los que se van a conectar más tarde. Muy buenos días y también Dios les bendiga grandemente a todos los que se madrugan a tempranas horas a buscar al Señor. Ah, Doy gracias a Dios porque el Señor nos permite abrir nuestros ojos, nos permite ver otro día más. Hoy es día viernes y estoy muy agradecido con Dios porque pues estoy vivo, estoy con fuerzas, ¿verdad? Y hoy, este, hoy al despertarme, lo primero que debe de salir de nuestro corazón es darle un agradecimiento a Dios. Y pues en esta mañana les invito que nos preparemos para escuchar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído este versículo, estos versículos, ¿verdad? Y quisiera compartir algo, algo hermoso, precioso que Dios me estaba enseñando a través de este pasaje muy hermoso en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Gloria a Dios. Y bueno, a este tema lo hemos titulado Árboles plantados junto a las aguas. Árboles plantados junto a las aguas. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice la palabra del Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hasta ahí. Solamente son 2 versículos. Entonces vamos a iniciar con una breve oración y así vamos a meditar en estos 2 versículos de la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hora te damos las gracias porque nos hemos levantado de nuestra cama y nos has permitido abrir nuestros ojos y nuestros labios para alabarte, para agradecerte, Dios mío, por un día más. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, vivir otro día más y poder, Señor, levantar nuestro cuerpo y madrugar a buscarte a tempranas horas. Dios mío, mi petición, mi oración en esta mañana es que tú nos bendigas desde el inicio y hasta el final de este hermoso servicio matutino. Te pido, Padre, con todo mi corazón que nos bendigas. Bendícenos con tu palabra y bendícenos con las alabanzas, mi Dios. Y danos las fuerzas para buscarte a tempranas horas, porque yo sé que no es fácil, es un reto buscar a tempranas horas. No es para muchos, Señor, pero tú honras a aquellos que te buscan temprano. Como nos dice tu palabra, Señor, que yo amo a los que me buscan temprano. Y Padre, nosotros te buscamos a tempranas horas porque tenemos el deseo de buscarte, tenemos el anhelo de sentir tu presencia, y antes de ir al trabajo, antes de salir de nuestra casa, queremos llenarnos más de ti, Señor. Ahora, Padre, bendice tu palabra, lo creemos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Y así, mis amados hermanos, voy a leer una vez más el pasaje en el cual voy a estar internándome esta mañana. Lo encontramos aquí en el libro del profeta Jeremías,
capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. En el versículo 7, la palabra del Señor comienza con un elogio, a elogiar. ¿Qué significa elogiar? Elogiar básicamente significa alaba al varón. En este caso, aquí nos dice bendito el varón, o bienaventurado el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Entonces, es una bienaventuranza, es una dicha confiar en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y en el versículo 8 nos da una comparación de aquel varón o de aquella mujer que confía en el Señor y que pone su confianza en el Señor, y nos dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Entonces, aquí en el versículo 8 comienza y nos compara el varón que confía en el Señor como el árbol. Como el árbol, y no cualquier árbol, sino que es un árbol que está plantado. ¿En dónde? Aquí nos da la respuesta, junto a las aguas. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos escuchando y que estamos ya conectados, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto a un árbol plantado, un árbol que está cerca de un río o de una laguna. Y yo quiero pues hablarles un poquito, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios. Y hablar de la naturaleza me refiero de hablar de los árboles, ¿verdad? En este caso voy a hablar un poquito del árbol plantado junto a las aguas. Allá en el país de mis abuelos, Guatemala, en varias ocasiones me ha tocado ir a visitar a mis abuelos. Y como él vive en la área donde hay muchos árboles, muchas plantas, donde hay muchos animales. Las veces que yo voy a visitar a mi abuelo tiene terrenos, o es decir, tiene rancho, y en sus terrenos él tiene lagunas. Sus propiedades, sus terrenos están cerca de las lagunas. Y cerca de esas lagunas, mi abuelo tiene árboles, tiene varios árboles. Y uno de esos árboles que están cerca de la laguna es el árbol del mango y el árbol del coco. Y las veces que he ido a Guatemala a visitar a mis abuelos, voy a visitar esas lagunas para ir a ver un poquito la naturaleza y admirar, ¿verdad? Y comer de las frutas de los árboles que él tiene en su rancho, ¿verdad? Y, y he ido y en ocasiones he visto y he visitado estas lagunas tan hermosas, ¿verdad? Y mi abuelo tiene árboles de mangos, de coco, y me ha tocado pues ver la cosecha o el tiempo de cuando ya los árboles dan ya sus mangos. Y también he sido, pues he disfrutado también la temporada cuando el árbol del coco ya está dando sus cocos, ¿verdad? Entonces, pero lo bonito y lo interesante de esto es que cada vez que voy a visitarlos y a ir a buscar y a comer un poquito de esos frutos,
es que cuando yo voy, siempre miro estos árboles verdes, siempre miro estos árboles de mangos, de limón, de naranja, de coco, ¿verdad? Verdes. ¿Y por qué están verdes? Porque estos árboles están cerca de la laguna. Y así es como aquí nos compara el varón, la mujer, no cualquier persona, porque aquí dice, bendito el varón. Está hablando de un creyente, está hablando de una mujer que busca al Señor, está hablando de un varón que busca al Señor a tempranas horas, en la tarde, al mediodía, en la noche, ¿verdad? Bendito el varón o la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. Mi pregunta es, hermanos, cuando un árbol está plantado junto a las aguas, cerca de las aguas, o de un río, o de una laguna, ¿verdad? Usted nunca va a ver un árbol cerca de la laguna o del río, nunca lo va a ver usted seco, nunca lo va a ver usted marchitándose. En mi caso, yo nunca he visto los árboles de mi abuelo secos. Siempre que voy, veo esos árboles siempre verdes y siempre están dando sus frutos constantemente, continuamente. Y así nos compara Dios, que cuando confiamos en Dios, que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, dice que somos como aquel árbol, pero no cualquier árbol. Este árbol es un árbol plantado junto a las aguas, y estas aguas es la palabra de Dios. Que aquel árbol plantado junto a las aguas nunca va a estar seco, nunca se va a marchitar. ¿Por qué? Porque este árbol tiene el privilegio, goza del privilegio de estar plantado junto a las aguas. Por eso es que un árbol que siempre está plantado junto a las aguas, siempre está verde, siempre está frondoso, siempre está lleno de vida sus árboles. Y nunca deja de dar frutos, siempre van a dar sus frutos. Y las veces que he ido a visitar a mi abuelo, los árboles que él tiene cerca de la laguna siempre están dando sus frutos. Y en ocasiones he visto esos árboles de mangos que él tiene, que en el tiempo de la cosecha, cuando ya dan sus mangos, usted mira, o yo he visto cómo sus mangos son verdes, son grandes, son hermosos, son dulces, son agradables para comer. ¿Por qué? Porque esos árboles están cerca de las aguas, cerca de la laguna, y constantemente se están alimentando del agua, porque están cerca de la vida. Y en este caso, las aguas simbolizan lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Porque nos dice aquí, bendito el varón, confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Cuando un árbol está cerca de las aguas, de una laguna, cerca de un río, ese árbol va a echar sus raíces en las aguas, y va a extender sus raíces para que lleguen cerca del agua, de las aguas. ¿Para qué? Para saciarse, para alimentarse de las aguas. Y el árbol plantado junto a las aguas, hermanos, nunca se preocupa y no tiene temor el árbol. Si usted y yo le preguntáramos al árbol, a un árbol que está plantado cerca de las aguas, de un río o de una laguna, si usted y yo le preguntáramos a un árbol y ese árbol pudiera hablar, y si le preguntáramos, oye, árbol, ¿te preocupas o te da temor cuando venga el calor o cuando venga la sequía? Yo creo que la respuesta del árbol, si es que hablaría, nos diría, no me preocupa el calor o cuando venga la sequía, porque yo sé y yo confío, como yo estoy plantado cerca de las aguas, yo sé que ahí está lo que sacia y lo que me va a dar las fuerzas para
Sí, seguir dando mis frutos. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, el árbol plantado junto a las aguas nunca se va a preocupar, nunca va a tener temor. ¿Por qué? Porque, porque él está plantado cerca de las aguas. Las aguas es la fuente de vida, es lo que da la vida al árbol. Y de la misma manera, aquella persona, aquel varón, aquella mujer que confía en el Señor, es como el árbol que echa sus raíces cerca de las aguas, es decir, sus raíces, su fe, su vida espiritual la pone en la palabra de Dios, la pone en las promesas de Dios. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y no verá, dice, cuando viene el calor abrasador, cuando viene el año de la sequía, el árbol no se preocupa, el árbol no se atemoriza, sino más bien el árbol siempre se mantiene verde, sus hojas siempre están verdes, como nos dice aquí la escritura, y no deja de dar sus frutos. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en las aguas, porque ahí sus raíces se están alimentando constantemente de esas aguas, ¿verdad? Hay dos cosas que pueden afectar al árbol. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Esas dos cosas son el calor, como nos dice aquí en Jeremías 17, versículo 8. No verá cuando viene el calor. La otra cosa que afecta el árbol es la sequía. Y muchos árboles se secan cuando no están cerca de las aguas. Yo lo he visto, con mis propios ojos he visto árboles que se han secado porque no están cerca de las aguas o no se alimentan de agua, y esas aguas tienen el riesgo de secarse, de marchitarse. Pero en el caso del árbol que está plantado junto a las aguas, no se seca y nunca deja de dar sus frutos. ¿Por qué? Porque aunque venga el calor y la sequía, el árbol como está plantado junto a las aguas, el árbol siempre se mantiene verde, se mantiene frondoso, siempre se mantiene dando sus frutos continuamente. Y así es el creyente, así es el cristiano, así es aquel que confía en la palabra de Dios. Usted y yo no confiamos en los gobiernos, no confiamos en los políticos, no confiamos en el presidente de esta nación o los líderes políticos del mundo que van a arreglar la situación del coronavirus. No, usted y yo no confiamos en ningún hombre. Usted y yo confiamos en el Creador del cielo y de la tierra, aquel que ha prometido ayudarnos en estos últimos días, de darnos fuerzas, aquel que ha prometido darnos trabajo, aquel que ha prometido darnos el alimento, el pan de cada día, aquel que nos ha prometido cuidarnos en donde quiera que vayamos, al trabajo, a la escuela, en donde sea. Usted y yo no confiamos en cualquier político de este mundo, en ningún hombre, no, sino que confiamos en nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque el que confía en el Señor nunca será avergonzado. El que confía en el Señor nunca será movido. Y les voy a compartir algunos beneficios de la persona que confía en Dios. Aquí en Salmos 22, versículo 4, nos dice que en ti esperaron nuestros padres. Está hablando el salmista. Esperaron, tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí el salmista David cuenta que el hombre, el varón o la mujer que confía en el Señor nunca serán avergonzados. Y David nunca fue avergonzado de sus enemigos. David fue librado de sus enemigos. Y usted y yo que confiamos en Dios, que nos levantamos a tempranas horas y
y no sabemos qué va a suceder este día, cuáles son los retos que vamos a tener que enfrentar, pero cuando confiamos en Dios estamos seguros y confiados que Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a ayudar en nuestros problemas, nos va a ayudar en nuestras necesidades, nos va a ayudar en nuestras luchas y pruebas, nos va a ayudar en nuestras dolencias, en todo lo que vamos a padecer este día y lo que vamos a padecer en estos últimos días, lo que va a atravesar la iglesia en estos últimos días. Pero como no confiamos en lo que dice las noticias de este mundo, o lo que dice el noticiero, no, confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas, encontramos promesas no solamente para esta vida, sino que promesas para la vida eterna, la otra vida. Porque los que confían en el Señor, hermanos, nunca serán avergonzados. Si usted en esta mañana se levantó un poquito preocupado, ¿verdad? De su necesidad, de lo que va a pasar en este día, no se preocupe. Confiemos en Dios en este día. Confiemos en aquel que nos ha ayudado todos los días de nuestra vida, los años que Dios nos ha permitido vivir en esta tierra. Sigamos confiando en Él, sigamos creyéndole a Él. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos ha desamparado. Desde el día que creímos en el Señor y en su palabra, hasta este día, hermanos, el Señor ha sido fiel y nunca nos ha desamparado, nunca nos ha avergonzado, nunca nos ha dejado solo en el problema, en la circunstancia negativa. No, más bien el Señor nos ha librado de muchas cosas. Y en Salmo 125 nos dice la palabra de Dios que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor, no los que confían en los gobiernos, en los políticos, o en el hombre, o en el trabajo, en el dinero, etcétera, etcétera. No, los que confían en el Señor, y eso es un beneficio, que cuando nosotros confiamos en el Señor, dice, son como el monte de Sión. Son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquel que confía en el Señor, dice, son como el monte de Sión allá en el país de Israel, ¿verdad? Ese monte de Sión no se mueve. Usted mira una montaña, nunca se mueve. ¿Por qué? Porque esa montaña está cimentada, está fundada. Y usted y yo somos como el monte de Sión, que estamos cimentados, fundados en la palabra de Dios. Que venga lo que venga, nada nos va a mover. ¿Por qué? Porque estamos en las benditas manos de nuestro Dios. Estamos en las manos del Creador. Estamos no en cualquier manos. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesús, que ha prometido estar con nosotros y que ha prometido tenernos en las palmas de sus manos siempre. Y aunque vengan los problemas, aunque venga el enemigo a querer atemorizarnos y sembrar miedo en nuestro corazón, pero como nuestra confianza no está en las cosas de este mundo, sino que nuestra confianza está en Dios, Dios nos va a ayudar, y como confiamos en el Señor, dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando alguien confía en Dios, nunca se mueve, sino que permanece para siempre. Porque el que está de nuestro lado es el Señor. El que ha prometido ir delante de nosotros es el Señor. El que ha estado con nosotros todo este año 2021, desde enero hasta esta fecha. Y si Dios nos permite terminar este año y vamos a entrar a otro año nuevo, como usted y yo hemos confiado en aquel que nos ayudó a comenzar este año, y nos va a ayudar a terminar este año. Y nos promete ayudarnos los siguientes años venideros hasta que Cristo venga. Y en Salmos 115 nos dice, Salmo 115, versículo 10 nos dice, casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces nos dice, casa de Aarón, confiad en el Señor. Y si le quitamos lo que dice aquí, casa de Aarón, y nos
y ponemos nuestro nombre aquí, y le dice hermano William o hermano Julio o hermano cualquiera que sea su nombre, ¿verdad? Dice, confía en el Señor. ¿Por qué, Señor? Porque Él es vuestra ayuda. Él es tu ayuda y es tu escudo. Entonces, tenemos a alguien que nos va a ayudar. Tenemos a alguien que nos va a proteger, nos va a cuidar. Y es el Señor. Solamente Él, nadie más. Él es el que nos va a ayudar, nos va a proteger. Los que teméis al Señor, confíen en el Señor. Los que teméis, los que reverencian al Señor, los que obedecen al Señor, dice, confíen en el Señor. Y vuelve a recalcar y dice, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y todos los hombres que confiaron en el Señor, todos los hombres como los profetas, los apóstoles, los discípulos que confiaron en el Señor, nunca fueron avergonzados, sino que más bien ellos fueron librados, fueron derrotados, sus enemigos fueron derrotados, ¿verdad? Y para esto quiero darles un ejemplo en esta mañana. Si Dios me permite dar otros 2 ejemplos, ¿verdad? Pero quiero darles un ejemplo de algo que yo estaba meditando acerca de confiar en Dios. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, nos dice la palabra del Señor y nos habla acerca de la historia del profeta Eliseo, de cómo él fue, cómo los sirios fueron a querer capturar al profeta Eliseo, pero el Señor libró al profeta Eliseo. Y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces vemos aquí que había guerra entre los sirios y contra el pueblo de Israel. Y había guerra, y en aquel tiempo dice que el rey de Siria consultaba con sus siervos, con sus capitanes quizás, consultaba con sus generales de la guerra, y el rey de Siria dice que le comentaba y les hacía saber a sus siervos, a sus capitanes, o a sus generales, a su ejército, les decía, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y esto es lo que hacía el rey de Siria. Y el varón de Dios, es decir, el profeta Eliseo, envió a decir al rey de Israel y le decía, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Vea la relación que tenía el profeta Eliseo con Dios, que Dios le revelaba al profeta Eliseo de los planes malvados, de los planes que tenía el rey de Siria contra Israel. Pero el varón de Dios, como Eliseo tenía una buena relación con Dios, el Señor le mostraba, le revelaba todo lo que el rey de Siria le hacía saber a sus siervos. Y el varón de Dios siempre le envía a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y entonces cuando el profeta Eliseo le decía al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque ahí va a estar el campamento, ahí va a estar los sirios, su ejército, ahí va a estar, y ellos van a querer hacer guerra contigo, y si no tienes cuidado,
van a suceder cosas malas y vas a perder la guerra o muchos van a morir. Y entonces entonces el rey de Israel lo que hacía era de que el rey de Israel, como ya había recibido lo que Dios le reveló al profeta Jeremías, el rey de Israel se cuidaba y siempre podía esquivar los planes del enemigo, del rey de Siria, ¿verdad? Y en esto dice en el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Quiere decir que el rey de Siria, dice, se molestó, se inquietó y se preocupó y se comenzó a atemorizarse y a turbarse, ¿verdad? Porque dice, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién de ustedes le está revelando nuestros planes contra Israel? Y en el versículo 12 dice que uno de los siervos del rey de Siria dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces el rey de Siria llama a sus siervos y quizás les grita y los amenaza, les dice, miren, ¿quién de ustedes son los que me está traicionando y que le está diciendo al rey de Israel mis planes y nuestras estrategias, ¿verdad? Y quién de ustedes quién es el de ustedes por decir el chismoso. Pero uno de los siervos dice que no, señor mío, no rey, señor mío. No, ninguno de nosotros te hemos traicionado, sino que hay uno en Israel, hay un varón de Dios, hay un hombre de Dios. Es el profeta Eliseo, dice. Él es el que le está diciendo al rey de Israel todas tus palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y la pregunta es, ¿cómo es que Eliseo sabía de todo lo que el rey de Siria planificaba, todos esos planes malvados que el rey de Siria y su ejército planificaban? ¿Cómo es que el profeta Eliseo sabía eso? Es que la respuesta es porque Eliseo tenía una buena comunicación con Dios, tenía una buena relación con Dios, y como él era un hombre que se metía a buscar con Dios, Dios le revelaba al profeta Eliseo las cosas más secretas, las cosas que ningún hombre podía escuchar, pero como Eliseo se metía a la presencia de Dios, Dios se lo revelaba. Y hermanos, cuando uno se mete en la presencia de Dios, Dios le revela tantas cosas hermosas y maravillosas que podemos encontrar y leer y entender en su palabra. Y dice aquí en el versículo 13, y el rey de Siria dijo, id, vayan y miren dónde está el profeta Eliseo, búsquenlo, y cuando me lo encuentren, y dice el profeta, dice el rey de Siria, háganmelo saber, para que yo envíe a prenderle, para que yo envíe a capturarlo y traerlo y matarlo. ¿Por qué? Porque el rey de Siria se estaba turbando y estaba perdiendo todos sus planes, se estaban echando a perder, sus planes malvados se estaban desbaratando, ¿verdad? Y porque el rey de Siria es un reflejo del enemigo, que el Señor lo reprenda, quería destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo va a querer estorbar nuestras vidas, va a querer destruir nuestras vidas, amenazar nuestras vidas con planes, con ideas, con pensamientos, ¿verdad? Y con luchas y pruebas, ¿verdad? Y el enemigo va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y si tu Dios está contigo, ¿por qué estás en este problema? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás de esta situación, ¿verdad? Pero el enemigo siempre va a planificar planes malvados en contra de nosotros, su pueblo. ¿Pero qué pasó? Dice, versículo 14, versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que el profeta Eliseo está en Dotán. Finalmente alguien lo encontró y dijo al rey de Siria, hemos encontrado al profeta Eliseo.
el que te está desbaratando todos tus planes. Y él está en Dotán. Versículo 14 dice, entonces envió el rey de Siria allá gente de a caballo, es decir, envió un gran ejército, no cualquier ejército, un gran ejército, un ejército armado, un ejército que estaban preparados para ir a capturar al profeta Eliseo. Y dice que el rey de Siria envió allá gente de caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Es decir, que en los tiempos de Eliseo, el rey de Siria envió un gran ejército. En estos tiempos, ¿cómo sería ese ejército? Diríamos como que si el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, enviara todo el army de aquí de los Estados Unidos a capturar a una persona, ¿verdad? Y imagínese usted el gran ejército de Estados Unidos para ir a capturar a una sola persona. Eso sería, hermanos, sería bien fácil capturar a aquella persona. ¿Por qué? Porque es un gran ejército. Y en aquel tiempo dice que el rey de Siria envió un gran ejército para ir a capturar, a arrestar, a traer al profeta Eliseo. Y dice que el versículo 14, entonces envió el rey allá de gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad. Sitiaron la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Es decir, que el profeta Eliseo tenía su siervo, y ese siervo se levantó de madrugada, de mañana, y salió el que salía al varón de Dios. Y he aquí, dice, que tenía sitiada la ciudad con gente de caballos y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y entonces cuando el siervo del profeta Eliseo, cuando miró que el ejército de Siria tenían rodeado la ciudad, dice que el siervo se preocupó y comenzó a preocuparse y dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? El rey de Siria te ha enviado un gran ejército para ir a capturarte y han venido y han sitiado toda la ciudad y han rodeado toda la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si no hay ejército que nos proteja, no hay ejército que nos defienda, no hay nadie quien nos defienda? Y el varón, el siervo de Eliseo estaba bien preocupado, angustiado, afligido, me imagino. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sentiría usted si usted estuviera rodeado por el ejército de Estados Unidos? Yo creo que nos sintiéramos con miedo, con gran temor, porque siendo rodeados por un ejército grande y contra una sola persona, yo creo que eso sería algo muy difícil, ¿verdad? Entonces el siervo de Elías o el criado de Elías dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba bien preocupado, estaba angustiado. Pero ¿qué dijo el profeta Eliseo? Vea lo que dice aquí en 2 de Reyes capítulo 8, versículo 16, para los que acaban de entrar. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abras los ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, el profeta Eliseo no estaba preocupado. Él no estaba preocupado. ¿Por qué no estaba preocupado? Porque su confianza estaba en el Dios Todopoderoso. Su confianza no estaba en él, ni estaba en su criado o el ejército de Israel. No, su confianza estaba en aquel que lo llamó al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, cuando escucha estas noticias que le dice su siervo, su criado,
El profeta Eliseo no se turbó, no se atemorizó, no se preocupó. Más bien le dijo al criado, mira, no tengas miedo, no te preocupes, no te atemorices, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el profeta Eliseo quizás se calmó y se puso quieto. ¿Por qué? Porque él creía que Dios estaba a su favor, que Dios estaba con ellos. Y le dice, no tengas miedo, porque mira, más son los que están con nosotros que los que están con los sirios. Y el profeta Eliseo oró y le dijo al Señor, Señor, te ruego que le abras tus ojos a mi criado, para que este hombre vea que nosotros no estamos solos, para que mi criado vea que nosotros estamos protegidos no por un ejército terrenal, sino que estamos protegidos por un ejército celestial. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos un ejército que va alrededor de nosotros, que va con nosotros, y esos son los ángeles de Dios. Son los ángeles que le sirven a Dios continuamente y son enviados para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos. Y en este día que usted va a ir a su trabajo, que usted va a ir a laborar en su trabajo, usted va a ir con los ángeles de Dios, los ángeles que nos protegen, que nos cuidan, que nos guardan. Y dice que cuando el profeta Eliseo, hizo esta oración y le pidió a Dios que le abriera los ojos a su criado, dice que entonces el Señor le abrió los ojos al criado, y el criado miró. Y cuando el criado abrió sus ojos, dice, y de aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque el criado no podía ver la realidad espiritual, no podía ver lo sobrenatural. Pero cuando Eliseo oró para que Dios le abriera su ojo, dice que el Señor le abrió sus ojos al criado de Eliseo, y dice que el criado vio que alrededor de ellos había un ejército, no terrenal, no el ejército de Israel, sino que el ejército de Dios. Habían ángeles alrededor de Eliseo y de su criado. Y hermanos, usted y yo tenemos un ejército. No el ejército de Estados Unidos, no el ejército de nuestro país, no. No tenemos el ejército del Army, del Marines o del Navy. No, tenemos el ejército de Dios. Y el ejército de Dios es el ejército sobrenatural. El ejército de Dios son ángeles que nos cuidan de las potestades, que nos cuidan de Satanás mismo, que nos cuida de los demonios, que nos cuidan, hermanos. Y créame, hermanos, que usted y yo no estamos solos. Usted y yo tenemos un gran ejército, el ejército de Dios, en los ángeles de Dios que van delante de nosotros y que nos cuidan, nos guardan, nos protegen de los demonios, de las influencias negativas, de las tentaciones, nos guardan día y noche. Y porque yo soy testigo de cómo Dios me ha guardado, me ha cuidado, me ha protegido y me ha dado victoria tras victoria. Porque no ha sido por mis fuerzas, sino porque he depositado mi confianza en Dios y en su palabra, lo que dice su palabra. Entonces usted y yo no tenemos nuestra confianza puesta en cualquier hombre, en cualquier personaje de este mundo, o cualquier presidente, cualquier gobierno. No, nuestra confianza está en la palabra de Dios, que es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos de su criado, dice que el criado miró y había un gran ejército guardándolos, cuidándolos, pero un ejército dice, lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se imagina usted, hermanos, qué gran privilegio tuvieron estos hombres de Dios como Eliseo, como Elías, ¿verdad? Como los profetas que tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios. Si usted tenemos ese privilegio de ver, de ver y de sentir lo espiritual, lo sobrenatural, que usted y yo podemos ir al trabajo y no tener ningún temor, ningún miedo, porque estamos en las benditas manos del Creador del cielo y de la tierra. Estamos en las manos de nuestro Dios, y si estamos en las palmas de nuestro Dios, el enemigo no nos va a poder tocar. ¿Por qué?
porque dice que el que toca al pueblo de Israel, el que toca a los hijos de Dios, dice que el que toca a los hijos de Dios es como si tocáramos la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces estamos plasmados en la mano de Dios, y si estamos en la mano de Dios, aunque venga el enemigo como ríos, dice, el Señor levantará bandera y nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger de nuestros enemigos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y Eliseo no se atemorizó. Eliseo no se preocupó. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en el ejército de Israel o en el rey de Israel. No, su confianza estaba puesta en Dios, en su Dios, en aquel Dios que lo llamó a él, en aquel Dios que lo libró de muchas batallas, de muchas guerras. Y Dios nos ha librado a cada uno de nosotros de muchas batallas espirituales y nos seguirá librando. Amén. Entonces, vamos a ir a otro último ejemplo. Vamos a ir a otro último ejemplo. Vamos a ir a Hechos capítulo 27, versículo 20. Hechos capítulo 27, versículo 20, nos habla acerca de la historia del náufrago, como el apóstol Pablo, cuando se dirigía a Roma, dice que en medio de la mar se levantó una gran tormenta en esa barca y ellos creían que iban a morir porque estaban en medio de la mar y creían que ellos iban a perecer en esa tempestad. Y aquí en Hechos capítulo 27, versículo 20 nos dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso es lo que creía el apóstol Pablo. Dice que ellos no miraban el sol ni las estrellas por muchos días, porque dice que estaban atravesando por una gran tempestad, no pequeña, dice, y habían perdido toda esperanza de salvarse. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie de ellos, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que cuando Pablo dice que se dirigían hacia Roma y cruzando esa mar, dice que se levantó esa tempestad y pensaron ellos que iban a morir, que iban a perecer en esa tempestad, mas sin embargo dice que el ángel del Señor se le apareció al apóstol Pablo. Y en ese momento, en esa noche que se le apareció el ángel del Señor al apóstol Pablo, dice que Dios le dio un mensaje al apóstol Pablo diciéndole, Pablo, no temas Pablo, porque es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, Pablo no se atemorizó, sí se preocupó, y creía Pablo que iban a perder la vida en esa tempestad, pero dice que Dios envió su ángel y le dio un mensaje al apóstol Pablo. Le dice, Pablo, no temas, no tengas temor, porque tú vas a vivir, tú vas a salvar tu vida y no solamente tú, sino que todos los que navegan contigo en esa barca, dice, van a vivir.
porque el Señor dice, te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice, y ahí es donde Pablo levanta su ánimo, se levanta recobrando fuerzas de ánimo, recobrando y quitando toda preocupación, ¿verdad? Quitando todo, quizás miedo, temor, y Pablo se levanta, quizás se pone de pie, no sé, ¿verdad? Pero Pablo se levanta con ánimo y se levanta con esos 200 prisioneros que estaban con él, dice, y le dice, varones, tened buen ánimo, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. O sea que Pablo había puesto su confianza en Dios. Y cuando uno confía en Dios, jamás será avergonzado, porque los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Y Pablo dice, porque yo confío en Dios. No confío en lo que dice la tormenta o la tempestad, no confío en lo que dice el problema, la angustia, la enfermedad, no confío, no. Confío en lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo confiamos en Dios, tenemos que confiar en Dios, que será así como se me ha dicho. Y Dios le dio una palabra profética al apóstol Pablo. Dice, Pablo, tú vas a vivir, y no solamente tú, sino los que están en esa barca contigo, se van a salvar. Y Pablo le creyó a lo que le dijo el ángel del Señor. Y Pablo empezó a animarse y a recobrar sus fuerzas, ¿verdad? Y confió en Dios. Y como él confió en Dios, dice que al final de la historia, ellos salieron de ese náufrago y llegaron a una isla que se llama Malta, ¿verdad? Y usted sabe la historia de cómo el apóstol Pablo pues vivió y llegó hacia su destino final, llegó a Roma, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero aquí, hermanos, que cuando uno confía en Dios, siempre va a ser librado, uno siempre va a ser protegido, uno siempre va a ser guardado del enemigo. Y hasta este día, creo que todos los que hemos creído en Cristo Jesús nunca hemos sido avergonzados. Todos los que hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en Dios, jamás hemos sido avergonzados, porque Dios ha sido fiel a su palabra. Dios siempre ha cumplido su palabra, y cuando Él nos promete cuidarnos, guardarnos, y si ponemos nuestra confianza en su palabra, Dios siempre, de una o de otra manera, Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, siempre nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, que él confió en Dios. Y como él confió en Dios, Dios le concedió la victoria. Dios le dio la victoria. Dios les ayudó a salir de esa tormenta, ¿verdad? Y salir con vida, ¿verdad? Y ese es el final seguro de aquellos que confían en Dios. Que aquellos que confían en Dios, hermanos, siempre hay un buen resultado. Siempre va a haber una victoria, siempre va a haber cosas hermosas y maravillosas, ¿verdad? Para la gente impía que confía en su dinero, en sus riquezas, de la noche a la mañana, ¿verdad? Cuando les viene un problema y como no confían en Dios, sus vidas fracasan, sus vidas se arruinan. Salmos 20, versículo 7 dice que estos confían en carros, y aquellos en caballos. Dice que la gente del mundo confía en sus carros y en sus caballos, en sus riquezas, en su propia sabiduría, en su inteligencia, ¿verdad? Y ellos confían en lo terrenal, en lo material, dice. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Mas nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, no confiamos en carros, ni en caballos, ni en riquezas, ni en lo que nos ofrece este mundo, sino que usted y yo confiamos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, que libró al profeta Eliseo de los sirios, y que libró al apóstol Pablo de la tempestad, y que libró a muchos de sus siervos, a los profetas de la antigüedad, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y usted y yo confiamos en ese Dios. Mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Decir, mas nosotros no confiamos en carros ni en caballos, sino que confiamos en Dios. Porque bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado. Cuando un árbol está plantado junto a las aguas, hermano, es difícil arrancar ese árbol
de las aguas, porque tiene una tremenda fuerza, sus raíces están bien profundizadas en las aguas, ¿verdad? Junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y usted y yo venimos a ser esos árboles plantados junto a las aguas. Somos esos árboles que nos habla aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8. Esos árboles plantados junto a las aguas. Plantados, cimentados, fundamentados en la bendita palabra de Dios. No palabra del hombre, no palabra de ningún sabio de este mundo, no. Plantados en la bendita palabra, eterna palabra del Creador del cielo y de la tierra, y su nombre es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gloria a Dios y para siempre sea la gloria y la honra a su nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido por hoy y pues espero que este mensaje le haya sido de edificación para su vida y para cada uno de nosotros y le invito a que usted siga meditando en estos dos versículos de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 y si usted le pide a Dios una revelación como el Señor me concedió aprender un poquito más de estos dos versículos, ¿verdad? Y cuando usted le pide al Señor que le dé esa revelación, Dios le va a dar esa sabiduría espiritual y le va a abrir sus ojos, ¿verdad? Como el Señor me abrió mis ojos para entender estos versículos, porque yo no lo entendía. Sí lo había leído muchas veces, ¿verdad? Pero cuando yo leía estos versículos, el Señor me iluminaba el ejemplo de cómo nos compara a Él como estos árboles plantados junto a las aguas. Y somos dichosos, somos bienaventurados de ser como estos árboles verdes, árboles frondosos, plantados junto a las aguas, plantados en la palabra de Cristo Jesús. Y espero, mis hermanos, que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que Dios me los bendiga a todos los que ya se conectaron, ¿verdad? Y que les bendiga a sus familias, sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Y nos vamos a seguir gozándonos en esta mañana, en la presencia del Señor. Gloria a Dios.